Buenas noches, María, ¿cómo está? Buenas Bienvenida. noches, profesor. ¿Y usted todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo estuvieron Qué las bueno. entregas? Bien fácil. Bien, profesor. Excelente, me alegra mucho. Bien, vamos a dar chance a que accedan algunos más para dar inicio. De la terapia. Bien, señores, vamos a ir dando inicio. Ya los compartí ahí un correíto a los demás para ver si se integran. Pero por cuestiones de tiempo es bueno que vayamos a iniciar. A los demás se nos agregarán y vamos a ir viendo el contenido. Bien, señores, miren. Al inicio de la semana hemos habilitado el contenido de la unidad de la segunda semana. Bien. Contenido de la segunda semana va especialmente dirigido a lo que es diferentes tipos de formatos que son soportados por Excel. Entonces, para ello hemos habilitado dos unidades, que son las unidades 2 y 3, la cual deben desarrollar entre los días 10 y 16 de este mes. En cuanto a lo que es el contenido de la unidad 2, aquí vamos a trabajar lo que se llama el manejo rápido de información. La idea con esto es que usted pueda ver diferentes tips de cómo gestionar la información de la manera más rápida posible. Para ello tenemos aquí la instrucción, la guía y un foro, el foro de la unidad 2, que vamos a estar visualizando en este momento. Cuanto a la instrucción, nos habla precisamente del manejo rápido de la información y diferentes herramientas que podemos darle uso, como el tema de los diferentes punteros que nos muestra el botón, así como lo que es el uso del teclado, el mayor uso del teclado, eh, que debe ser incrementando constantemente. Pues si utilizamos el teclado en conjunto con el mouse, vamos a tener como la combinación perfecta para ser lo más productivo posible utilizando Excel. Si vemos el contenido de la guía, en la misma nos habla nuevamente de diferentes funciones con el teclado y la tecla control. Se retoma el tema del autorrelleno y el autoarrastre que vimos en la primera sesión, así como también el concepto de creación de nuestras propias listas personalizadas. La semana pasada estuvimos viendo cómo utilizar las listas personalizadas que vienen por defecto, como los días de la semana,
los meses del año, también el comportamiento en cuanto a los valores numéricos y demás. Adicional a lo anterior, vamos a estar viendo también los diferentes tipos de datos que pueden ser soportados por Excel. Acá podemos ir viendo una comparación, una pequeña lista de las combinaciones de teclas más utilizadas con control. Bien, con la tecla control. Es importante mencionar que estas combinaciones van a tener un resultado distinto si su plataforma de PowerPoint, de Excel, está en idioma inglés o en idioma español. Por ejemplo, acá Control G se utiliza para guardar un archivo porque la G es de guardar. Bien, si fuese en inglés, fuese Control S de Save. Bien, de Save en inglés, de guardar en inglés. Mientras que la S, en vez de subrayado, en inglés sería Control U, de Underline. Bien, y así sucesivamente irían cambiando las combinaciones de teclas debido al idioma. Bien, entonces aquí las combinaciones con control más utilizadas que les invito a ir practicando. Entonces, ya por acá vemos el concepto del autorrelleno que vimos anteriormente de manera práctica. Aquí se ven los conceptos, la parte teórica que ustedes pueden repasar. Y acá debajo vamos a ver cómo nosotros podemos crear nuestra propia lista personalizada. Nuestra propia lista personalizada con los diferentes pasos, como por ejemplo, ir al menú archivo, luego opciones, luego pasamos a avanzadas, luego a modificar las listas personalizadas. Y acá puedo insertar mis nuevos datos separados por coma, como se visualiza acá. Y cuando presiono agregar, ya se nos agrega de este lado, debajo de los meses, mírenlo acá. Y cuando lo selecciono, se muestran sin las comas. Bien, la coma se utiliza como separador para separar un nombre de otro. Es la idea. Luego, aquí ponemos en ejecución, invocando el primer nombre y arrastrando. Y acá entonces podemos visualizar cómo acá se visualizan esa lista que acabamos de crear. Bien, ya aquí entonces se empieza a detallar lo que son los diferentes tipos de datos, que ya esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica. En cuanto al foro de la unidad 2, este tiene un valor de 5 puntos y se les pide realizar un aporte indicando en qué uso ustedes le podrían dar a este concepto de la lista personalizada en su día a día. ¿Qué uso usted le podría dar? Ya por acá Nicole hizo su aporte. Muchas gracias, Nicole, por su aporte. Y a los demás les invitamos a realizar lo propio. Bien, continuamos. Luego del foro de la unidad 2 tenemos un audiovisual pregrabado que les va guiando paso a paso en el desarrollo de la actividad. Siempre me gusta mostrar parte del contenido, esos puntos que entiendo relevantes, de vital importancia, no pasarlo por alto y aprovechar su atención en este encuentro. Por ejemplo, acá, al texto que se encuentra en la celda A1, ya debemos saber identificar las celdas por sus nombres, ¿bien? Entonces, por ejemplo, A1 es esta que está aquí, columna A, fila 1. Vamos a aplicar diferentes formatos, como el tipo de fuente, que en este caso es Arial Black. Tipo de fuente, Arial Black. Miren acá, diferentes tipos de Arial. Yo voy a seleccionar aquí Arial Black. En tamaño, vamos a seleccionar aquí el tamaño 14. El color del texto, azul. Aquí lo podemos hacer seleccionando la letra, representando el color. Y el color de relleno celeste, al lado la latita, que representa precisamente el color de relleno de la celda. Bien. Luego nos pide centrado respecto al ancho de la tabla. Miren,
cada una de las celdas en Excel es una isla. Bien, yo puedo tener esta alineada a la izquierda, esta alineada a la derecha, en el centro, perdón, y esta alineada a la derecha, cada una. Entonces, como aquí yo tengo varias celdas, yo tengo aquí que alinearlo respecto al ancho de la tabla, que es esta que está acá. Para ello, yo voy a utilizar una función que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. Lo que hace esa función es que combina la selección de celda que tengo en este momento, la combina, la convierte en una sola y centra el contenido en el centro de esa nueva celda. Entonces, de esa manera se visualiza de esta forma. Luego, nos pide inclinar esos datos en un ángulo de 90 grados. Si yo quiero inclinarlo, hago clic derecho sobre la celda, formato de celdas, y aquí en el área de alineación, yo puedo seleccionar qué grado yo quiero darle de orientación a ese texto. Desde más 90 grados hasta menos 90 grados y que se vea totalmente vertical el texto. Bien. Entonces, en este caso simplemente hacemos 10 grados. Vemos que se pierde un poco. Modificamos aquí la altura de la fila para que se visualice completo. ¿Sí? Entonces, si seguimos viendo, aquí por ejemplo nos indica que al texto de la fila que se encuentra en la fila 3, o sea, este texto completo, vamos a aplicar un tamaño 13. Si se fijan aquí en los tamaños, los números impares no aparecen, solamente el 9 y el 11, según yo puedo visualizar. Entonces, los valores impares o cualquier valor que no aparezca acá, que yo quiero insertar, lo puedo insertar manualmente aquí arriba. 13, presiono Enter. Y aquí yo tengo eso ajustado. Negrita cursiva, aquí, negrita. Cada vez que me posiciono encima de una función, me aparece el nombre, la combinación de teclas y una breve descripción de lo que puedo hacer con ella. Bien. Centrados horizontalmente. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Cuando nos hablamos aquí de centrados horizontalmente, solamente Excel y PowerPoint nos permiten hacer un alineado horizontal, que es este que está aquí, por ejemplo. Horizontal lo hacemos hasta con Word. Bien. Que quiere decir izquierda, centro y derecha. Bien. Pero solamente PowerPoint acepta lo que es una alineación vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta fila es alta, yo puedo decirle en el centro, arriba o abajo. Bien, entonces, esta alineación se llama vertical, la alineación que usamos comúnmente se llama horizontal. Por eso ven que aquí hace énfasis en centrado horizontal. Bien. Color rojo, texto y relleno rosa. Es este. Bien, entonces van a guiarse del paso a paso del audiovisual de la unidad y van a ir realizando todos los pasos. Al final, cuando usted guarde su documento y lo cargue a la plataforma, yo simplemente con posicionarme acá voy a poder identificar si se han aplicado los formatos correctamente. Bien, si se fijan aquí, me posiciono acá, ya yo veo que tiene Arial Black, 14, centrado, centrado, combinar y centrado. Pero si me posiciono aquí abajo en la siguiente que acabamos de modificar, tenemos 13, negrita, cursiva, centrado y centrado. Y así cada uno de los ajustes que ustedes vayan realizando a estas actividades, yo voy a poder visualizarlos con simplemente seleccionarlo. Y esa va a ser la forma de evaluar los mismos. Bien, que cumplan con la indicación que se está solicitando. Bien. En cuanto al formato y fuente, ya aquí empezamos a ver diferentes formatos. La idea básicamente es que Excel trae todas sus celdas en un único formato predeterminado, que es el formato general. Por eso ustedes ven que todo esto que está aquí tiene el mismo formato general acá arriba. Ahora bien, la idea de este ejercicio es dejar este formato general porque es lo que me dice aquí arriba. Aplicar el estilo de millares a estos datos de formato general. Bien. Aplicar aquí, estilo de millares. Mírenlo acá. Mírenlo así. Aplicar el formato de contabilidad. Mírenlo acá. Aplicar el formato de moneda. Selecciono mis datos. Formato de moneda. Y así sucesivamente yo voy a ir viendo
¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Bien, uno u otro. Al final, estos formatos que yo voy aplicando acá no son más que un enmascaramiento. Bien, si se fijan acá, yo me posiciono acá y aunque me dice aquí contabilidad y se muestra visualmente aquí un símbolo de peso, se muestra también la coma delimitadora de la unidad de 1000, punto separador decimal y demás, podemos ver en la barra de fórmula que el único valor real que tiene la celda es el valor numérico. Bien, el formato no es más que un enmascaramiento visual para que yo pueda visualizar ese cambio que yo tengo. Claro, al momento de imprimirlo también sale. Entonces, por ejemplo, aquí también vamos a hacer lo mismo con las fracciones. La tenemos por acá. Mirenla aquí. Y el valor personalizado con texto. Esto es bien interesante. Esto de personalizado con texto. Porque nos ayuda a nosotros modificar un grupo de celdas, aplicarle un valor personalizado de manera rápida y sencilla. Bien, por ejemplo, si aquí yo quiero agregar las palabras, el valor es 5, el valor es 50, el valor es 34, el valor es 93, o simplemente yo seleccionar las celdas, venir acá a mostrar más formatos de números y en el lugar de personalizada, indicar lo siguiente, por ejemplo, mira, entre comillas dobles, shift 2, el valor es, dos puntos, espacio. Miren que aquí en la muestra se sigue mostrando el 5, porque yo no he colocado la segunda comilla doble, que la segunda, las comillas dobles lo que quiere decir es que lo que está aquí adentro es un texto que se va a agregar, bien, que no es una fórmula, que no es un valor, que no es un símbolo. Entonces, miren cómo ahora se me agrega aquí arriba en la muestra. Bien, cuando cerré la comilla 2. Entonces, aquí yo puedo agregar luego valores numéricos. Bien, estos símbolos de número lo que van a representar es que el valor que tenga la celda, él lo va a tomar y lo va a colocar luego de esta cadena de caracteres. Si yo le digo aceptar, miren cómo acá me dice el valor es 5, el valor es 50, el valor es 34 y así sucesivamente. Si le hago un clic a cualquiera de las celdas y voy a la barra de fórmulas, miren que solamente se muestra el número. Bien, porque el valor es un enmascaramiento, un formato personalizado. Ahora bien, ¿qué otra utilidad yo le podría dar a esto? Por ejemplo, hay algunos tipos de numeraciones que ya están estandarizados. Por ejemplo, nuestro número de teléfono, nuestro número de cédula, nuestro número de RNC. Son valores, datos numéricos que ya tienen un estándar. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda, porque tengo que insertar esta columna completa, porque tengo que insertar 10.000 o 100.000 números telefónicos, entonces yo puedo personalizar estas celdas, esa columna completa, decirle, mira, esa columna va a tener un formato de esta forma. Va a tener un paréntesis, dentro del cual va a tener el código de área que está compuesto por 3 dígitos numéricos. Luego se cierra el paréntesis. Luego va a tener un guión. Los símbolos se muestran tal cual, exceptuando el símbolo de número que representa un valor numérico dinámico. Bien. ¿Qué quiere decir con dinámico? Que es un valor que puede cambiar en el momento que sea insertado, que no es necesario que sea un valor específico. Entonces, aquí yo le digo los siguientes valores numéricos, guión, y por último los últimos 4 numéricos. Cuando aquí yo presiono aceptar, no voy a ver ningún cambio en la celda más que el tipo de personalizado que yo he agregado. Si le doy a esta de aquel lado, dice general. Si le doy a esta de este lado, me dice general. Si le doy a la del centro, me dice personalizada, aunque no tenga datos. Entonces ya, si yo tengo la necesidad aquí de inscribir los 10.000, los 100.000 números telefónicos, ya no tengo que preocuparme por si agregué el guión o no, si agregué el paréntesis para agrupar el código de área o no. O simplemente presionar Enter, ya yo tengo esa información agregada. Bien, esto me ayuda bastante a agilizar el proceso de digitación. Entonces, es una herramienta, aquí se las he suministrado precisamente para que la pongan en práctica cuando la necesiten.
Bien, entonces, en cuanto a los formatos de fechas, Excel por lo regular maneja dos formatos de fechas. Son las fechas cortas y la fecha larga. Aquí tenemos dos ejemplos de ellas, que son estas que están acá. Y la idea es que con la ayuda del formato personalizado, a estas fechas que están acá, nosotros realizar los cambios que nos indican aquí arriba. Por ejemplo, en este caso que está aquí, nos pide extraer solo el día de esta fecha que está acá. O sea, que solamente se muestre el día. Si yo vengo acá, más formatos, personalizado, y aquí como veo que tiene un formato de fecha que representa el día, el mes y el año, bueno, pues entonces le digo, bueno, no quiero ni el año ni los meses. Entonces, elimíname eso, solamente muéstrame los días. Y aquí lo tenemos. Aunque acá en la barra de fórmula se muestre la fecha completa, en la hoja de Excel se muestran solamente los días. Pero ¿qué sucede? Si quiero solamente los días abreviados, lun, mar, mier, hue, y así sucesivamente. Vuelvo acá y en vez de 2D, agrego 3D. Bien. Lun, mirla, bien, mar, don. ¿Lo ven? Pero si quiero el día completo, ¿qué día completo fue el 14 del 11 del 2019? Sea el mismo proceso, pero en vez de tener 3D que teníamos anteriormente, vamos a agregar 4D. Y ya aquí se nos muestra qué día cayó esa fecha en la semana. Bien. Entonces, este mismo ejercicio deben realizarlo en base a los meses, sustituyendo la D de día por M de meses y sustituyendo la D de día por la A de años. Bien, entonces deben hacer ese ejercicio para completar la actividad práctica. Dudas, aclaraciones, líderes. Dudas, aclaraciones. Todo bien. Todo en orden. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo la siguiente unidad. En cuanto a la unidad 3, esto se pone bien interesante. Porque acá vamos a empezar a trabajar ya con fórmulas y funciones. ¿Alguien me puede decir qué entiende de diferencia entre fórmulas y funciones? ¿Qué diferencia entiende que hay entre fórmulas y funciones? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Sin miedo, vamos, vamos. ¿No? ¿Quién se anima? Diferencia entre fórmula y funciones. ¿Me escucha, profesor? Sí, Noemí, adelante. Para mí la función es eh, algo que en sí ya hace el ser, mientras que una fórmula es un patrón de, de asignaciones que uno le dice al ser que uno quiere que ya haga en una celda. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál ejemplo podrías darme así un poquito más explícito? Sí. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo un Excel que ya tiene una fórmula pregrabada, que yo lo que hago es copiarlo, el Excel, para trabajar sobre ese mismo. Entonces, de una página a otra, de una hoja a otra, los datos que yo pongo en la primera hoja, ella lo copia de esa a la otra hoja y lo va sumando, porque ya tiene también la fórmula, dice que tiene que sumar los datos que está de esta celda a esta celda para darme un Ujú. total. Excelente. Muchas gracias, Noemí, por su aporte. Vamos a ver, Gina, adelante. El micrófono, Gina. Creo que está en mute. No le escuchamos a Gina. Parece que hay algún tema con su micrófono. Qué lástima. Bueno, Noemí se nos fue un poquito más lejos, ¿verdad? Porque ella ya tiene una aplicación que funciona en base a esto. Pero sí, básicamente la diferencia entre fórmulas y funciones es que las fórmulas yo las puedo crear manualmente con el uso de los operadores. Bien, operadores aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, división, por ciento y demás.
Las funciones ya vienen pregrabadas en Excel. Por ejemplo, si si hacemos el cálculo del promedio de dos valores, el promedio de esos dos valores va a ser igual a la suma de ellos dos y el resultado de la suma la divido entre la cantidad de valores sumados. O sea que el promedio tiene dos cálculos. Primero suma y luego divide. Entonces, si yo voy a hacer una fórmula, tengo que tomar eso en cuenta. Mientras, ya Excel posee una función que se llama promedio. Y ese promedio, cuando yo lo ejecuto, simplemente tengo que entrar en los valores y no preocuparme si estoy violando la ley de símbolos y si lo estoy haciendo en el orden correcto. No tengo que preocuparme por eso. En cuanto a la suma y la división para que dé el resultado correcto en el promedio. Entonces, vamos a ir viendo precisamente cómo aquí, si se fijan, tenemos una sumatoria utilizando una fórmula. B3 más D3, bien sencillo, en la instrucción. Si nos vamos a la guía, ya en la guía vamos a ver quizá un ejemplo un poquito eh, más claro. Pues acá podemos visualizar la fórmula como la sumatoria de dos celdas, lo que contengan esas celdas con operadores entre sí. Mientras que en la función invocamos ya una función que está pregrabada y simplemente le indicamos cuáles son las celdas que a las que yo quiero que se le aplique esa función. En este ejemplo tan básico, diríamos, bueno, pero ¿qué función tendría, valga la redundancia, yo utilizar esa función tan básica para sumar esos valores? Quizás en este entorno no sea algo tan útil, pero de que es útil, entiéndame que lo es. O sea, el uso de las funciones es vital para agilizar el proceso. Entonces, vamos a ir viendo todo lo que es el uso de las funciones y de las fórmulas. Aquí debajo van a encontrar también la prioridad de los operadores, que no es menos importantes. Operadores como mayor que, menor que, igual, desigual, entre otros. Se muestra la utilidad por acá. Entonces, en cuanto al foro, se les pide hablar sobre lo que son las fórmulas y su inserción, o sea, cómo insertarlas. Eh, y aportamos sobre también el orden de los operadores en las fórmulas. Hacer sus aportes por acá. Nuevamente Nicole tiene la iniciativa. Vamos, motívense los demás. Bien, quiero esas participaciones bien altas por acá para ver si logramos el quórum. El quórum es mínimo 18 para poder iniciar el siguiente módulo, que es el intermedio. Así que si usted tiene un colega, un compañero que está un poquito atrasado en esto del desarrollo de las actividades, eh, apóyelo para que avancen y puedan hacer las entregas y de esta manera poder iniciar el intermedio a la mayor brevedad posible. Bien, luego de finalizado el básico. Todavía están a tiempo, los que están un poquito rezagados pueden retomar y pueden hacer sus entregas de la semana pasada. Bien, entonces, en cuanto a los audiovisuales pregrabados, aquí tenemos 3 audiovisuales pregrabados. Esos 3 audiovisuales pregrabados están directamente relacionados a la actividad práctica, la cual contiene 3 hojas, que son estas 3 que están acá. Bien, esos 3 audiovisuales le van guiando en el proceso paso a paso de cómo usted analizar las tareas. Definición de una fórmula, aquí se visualiza los tipos de fórmula que son más comunes y un ejemplo de cómo utilizar aquí la fórmula. Los operadores más básicos que tenemos acá, que todos lo conocemos. Y en esta actividad práctica vamos a ir llenando este cuadro utilizando los operadores que se nos indican aquí arriba y tomando en consideración los valores a calcular. Por ejemplo, el nuevo sueldo bruto sería el sueldo bruto más el incentivo. Yo diría aquí que es igual a este valor más este valor. Presiono Enter y ya aquí lo tengo. El descuento va a ser en base al nuevo sueldo bruto. Igual a este valor por 2.5%. Y acá tenemos que nuevamente utilizar porcentaje igual este valor por 3%. Enter. Y así ya yo simplemente arrastro y aquí tengo el resultado de los demás. Bien, así de fácil. Ya yo aquí utilizando la referencia relativa
voy viendo aquí cómo el resultado del cálculo porcentual va en base a los siguientes sueldos. Igual puedo aquí colocar el total utilizando la autosuma y luego de esto hago un arrastre horizontal para que se autocompleten las demás sumatorias de las siguientes columnas. Bien, entonces en base a estos cálculos de fórmulas es que van a realizar ustedes tanto esta parte de la actividad como esta segunda etapa aquí debajo que les pide realizar el total de descuento, el sueldo por 12 meses y el sueldo semestral. Bien, ya a partir de la segunda hoja empezamos a ver lo que es el concepto de funciones. Eh, Aquí, por ejemplo, se nos muestra lo que es hacerlo con una fórmula, ¿verdad? La fórmula de concatenación, en este caso, permite unir textos en una misma celda y esos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda, o sea, referenciando la celda A3, A5, o ingresándolos directamente entre comillas, que fue parte de lo que vimos ahorita en el formato personalizado. Entonces, importante, el espacio es considerado como un carácter de texto, por lo que si se desea insertar, debe ingresarlo entre comillas. Bien. Esto asumiendo que nosotros fuésemos a insertar la fórmula de concatenar, que básicamente son estos símbolos, lo que hace la función de concatenar, una cadena de caracteres estática con el valor de una celda, que puede ser dinámico, más otro valor estático con otra celda dinámica. Bien. Pero en vez de hacerlo de esta forma, vamos a utilizar la función. Aquí yo puedo utilizar la función que se llama de esa misma forma concatenar para unir los dos, el nombre y el apellido. Para esto, primer punto, tomar en cuenta que debo estar posicionado en la celda que quiero que caiga el resultado. Bien, el resultado quiero que caiga acá y le voy a decir aquí invocar la función concatenar, une varios elementos dependiendo de la función que yo elija. Aquí me va a ir dando la descripción de lo que hace. Si aquí me aparecen las más recientes, si la quiero ver por categorías, la busco por acá. O si la quiero ver todas y buscarle en orden alfabético, también lo puedo hacer. Excel posee un poquito más de 400 funciones, o sea que son bastantes. Bien. Entonces, concatenar me pide los argumentos, mírenlo aquí. Yo quiero concatenar el nombre, José. Aquí coloco un espacio. Cuando salto a la siguiente línea, van a ver cómo aquí agregar las comillas doble automáticas. Mírenlo ahí, ¿ven? Y aquí selecciono color. José color. Bien. Acepto y aquí se me muestra. Si arrastro estos valores, se van a visualizar los demás. Pero aquí se pone un poquito más interesante. Por ejemplo, aquí me pide formar una oración con el nombre y el apellido y el año. Entonces aquí yo voy a hacer una mezcla de valores estáticos con valores dinámicos. Entonces yo puedo invocar nuevamente mi función concatenar y decir, comillas doble, shift 2, el año de nacimiento de espacio, cierro comillas doble, miren aquí, este espacio que yo di luego de D es el que me va a permitir que entre el nombre y D haya un espacio. Bien. Selecciono aquí José Colón y ya miren aquí una D, la D5 tiene José Colón. Pues, ¿qué yo logro con esto? Que cuando yo arrastre la celda, me muestre José Colón, Xiomara, Sonia, Pedro y así sucesivamente. Bien, esa es la importancia de utilizar los valores dinámicos en este contexto. De José Colón, espacio, dos puntos, coma, la comilla, perdón, es espacio otra vez porque después de es, vamos a colocar el año aquí abajo. Miren aquí como ya se muestra, el año de nacimiento de José Colón es 1978. Si yo le digo aquí aceptar, aquí me va a mostrar esto. Y si arrastro el contenido, entonces vamos a ver la importancia de las celdas dinámicas. Pues si se fijan, el año de nacimiento de es el mismo siempre en todos los lugares. Cambian los nombres por el concepto de la celda. Xiomara, Sonia, Pedro.
al igual que los años. También aquí cambian. Bueno, entonces, de esta forma nosotros podemos incorporar tanto datos estáticos como dinámicos a la función de concatenar. Ya por último, acá van a utilizar las funciones que se indican aquí debajo para insertar aquí a la derecha el cálculo que se espera de esas funciones utilizando estos valores. Por ejemplo, si aquí yo quiero utilizar la función max, me posiciono acá, invoco la función max, que es esta que está acá, devuelve el valor máximo de una lista de valores, le digo aceptar y aquí selecciono el rango de valores que yo quiero que max analice. Bien, cuando le digo aceptar, él me va a decir, bueno, mira, el valor máximo de esa selección de valores es 60.000. Pero si a José Colón le pusieron 150.000, cuando yo hago el cambio, aquí se ve ese nuevo valor máximo, automáticamente lo identifica dentro de la escena que hemos indicado anteriormente. Bien, entonces deben completar estas actividades también que están acá, utilizando estas funciones, y cargar entonces la actividad práctica a la unidad 5 que tenemos por acá. Perdón, a la unidad 3 que tenemos por acá. Entonces, dudas, aclaraciones hasta el momento de lo que hemos visto el día de hoy. Dudas, aclaraciones. ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a trabajar con las entregas, señores. A partir de mañana vamos a habilitar aquí la grabación de nuestro encuentro, cuyo enlace también vamos a compartir por el chat de WhatsApp. Y nada, vamos a avanzar entonces a la siguiente etapa. Recordarles que hasta el domingo 16 van a estar abiertas las actividades de la unidad 2 y ya el próximo lunes vamos a habilitar las últimas unidades en nuestra tercera semana y en nuestro último encuentro la semana próxima lo vemos. Para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado nuestro segundo encuentro y espero verles más adelante. Pasen buenas noches. Igual, profesor. Gracias, igual.